Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de YouTube o, este, o en la plataforma de Educatic. Esta es la cuarta sesión de Lenguaje, Cultura y Poder para el semestre 2021-1 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En este caso, bueno, como esta sesión está siendo videograbada, les pido a todos aquellos que no quieran ceder su imagen para la grabación, puedan apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar durante la sesión. Pues bien, dando pie a lo que toca el día de hoy, bueno, haciendo una recapitulación un poco de lo que hemos visto en las unidades anteriores, habíamos visto al inicio del curso lo que sería los elementos generales sobre el lenguaje, después vimos algunas partes sobre lo que sería las dimensiones de semiótica y lingüística, y en este caso pues vamos a dar de lleno el tema, lo que sería hermenéutica y pragmática. En este caso tuvieron una revisión de unos textos un poquito complicados, que serían los de Mauricio Buchot, en donde reflexionan mucho sobre la pragmática y la hermenéutica desde cierto punto de vista analógico. Ahorita vamos a ir explicando algunos temas, algunos elementos sobre ese punto. Y pues bueno, de alguna manera, pues bueno, vamos a estar aquí vinculando aquí algunas cosas, ¿no? Entonces, vamos a dar de lleno con el tema del día de hoy. Voy a compartir pantalla. Bueno, estamos entonces aquí de lleno con la dimensión de lo que sería la parte teórica, la parte de alguna manera más, una de las partes un poquito más complicadas que vamos a ver durante el curso en términos de conceptos, que sería hablar de dos áreas, ¿no? Que de alguna manera tienen que ver con la visión cualitativa, ¿no? Del tema de la hermenéutica y la pragmática. Y pues bueno, vamos a entonces, de alguna manera, pues aquí a avanzar tantito. Los objetivos de la sesión va a ser plantear los elementos básicos de la hermenéutica y la pragmática como tradiciones de pensamiento, ubicar los elementos de coincidencia y diferencia entre cada área y reflexionar sobre su relación con el lenguaje. Vamos a ver en este caso que, bueno, la siguiente presentación tomará en cuenta algunos aspectos filosóficos y epistemológicos sobre las tradiciones de pensamiento mencionadas. Trabajan con referencia a los textos del doctor Mauricio Buchot sobre pragmática y hermenéutica y se complementarán con otros como los de Mauricio Ferraris, Enrico Molina o Agustín Fernández del Valle. Ustedes, el texto que tuvieron ahí a su a su facilidad para leer fue un poquito lo que sería el texto de Perfiles Esenciales de Hermenéutica de Mauricio Buchot y un texto que hablaba sobre pragmática analógica. Entonces vamos a ir viendo aquí algunos puntos. Primero, antes de iniciar toda esta parte, algunas consideraciones epistemológicas que tendríamos que dimensionar en este caso, como cuando hacemos investigación en cualquier área particular de las áreas sociales o las áreas humanísticas, ¿no? En general, consideramos algo que le llamamos paradigmas o tradiciones de pensamiento, pero sobre todo nos basamos en problemas cuantitativos y problemas cualitativos para abordar la realidad. Los problemas cuantitativos siempre tratamos de vislumbrar la medición de los objetos. En este caso,
por excelencia en la preparatoria habrán escuchado un poquito de lo que era el positivismo, ¿no? El positivismo lógico, en términos de la dimensión apreciativa de un objeto de estudio en función de que se le podía cuantificar, así como las ciencias naturales. Otra dimensión de esta sería el realismo crítico, que lo trata de definir a través de las causas, mientras que el positivismo trata de pronosticar cuáles son los resultados de un acto que se repite constantemente, ¿no? En el realismo crítico se vislumbra lo que sería la causalidad en términos de cuáles son el origen de algún problema. Por ejemplo, en la dimensión, por ejemplo, de las teorías marxistas o las teorías funcionalistas, por ejemplo, en una se ve lo que sería la lucha de clases, ¿no? En lo que sería como el origen, ¿no? Y los modos de producción. O en el funcionalismo se vería como la cuestión de los roles, ¿no? De alguna manera, ¿no? Son roles cuantitativos desde la psicología y otros desde el materialismo histórico, ¿no? Cuando abordamos problemas cualitativos, no tenemos a ciencia cierta un objeto cuantificable, sino que trabajamos muchas veces con ideas o conceptos o nociones sobre las cuales afectan la materialidad, pero a partir de lo que serían las cuestiones inmateriales como la idea. Entonces aquí, por ejemplo, se trata de comprender, significar algo oculto, describir un contexto, o relacionar conocimientos o intervenir en algún aspecto de la realidad. Aquí estamos pensando en cómo pensamos el pensar de los objetos. Suena como algo redundante, pero es una reflexión metodológica, porque a diferencia de los problemas cuantitativos, los problemas cualitativos es, por ejemplo, cuando analizas desde un punto de vista emocional, por ejemplo, cómo una relación comunitaria se da entre familias, por ejemplo, ¿no? No tanto en si lo manejo estadísticamente, cuántas familias viven aquí, etcétera, sino, por ejemplo, me estoy dedicando a contar las historias de vida. Entonces, en esta parte, pues bueno, se ubica lo que sería la parte hermenéutica, ¿no? La que sería la parte de descripción de un contexto. Y cuando relacionamos conocimientos unos con otros, estamos interactuando estos conocimientos para generar nuevas cosas, ¿no? Esta área se le llama interaccionismo, asociacionismo o pragmatismo. Entonces, son elementos cualitativos los que vamos a ver el día de hoy. Entonces, aquí viene de lleno, ¿no? Con la cuestión de la lectura, que fue así como que hablaban de univocidad, equivocidad y lo analógico. ¿Qué quiere decir esto, no? Cuando hablamos, estos son conceptos claves que nos van a servir de lleno para lo que sería la lectura de Mauricio Bouchot, que sería lo que son los universales, los equívocos y los análogos en términos de cómo se construyen las palabras. Por ejemplo, tenemos un término unívoco que podemos decir casa, ¿no? Y solamente evoca la existencia de un objeto que se llame casa arbitrariamente. Pero hay palabras que, por ejemplo, pueden significar varias cosas, como por ejemplo gato, ¿no? Puede ser gato herramienta, un gato y, juego, ¿no? Un gato ayudante a lo mejor, ¿no? Y esto, Animal. ¿perdón? Animal, ¿no? Sí, o el Gato gato animal. hidráulico. Ajá. Sí, entonces son esas posibilidades que tenemos en términos equívocos, que nada más el hecho de mencionar el texto, la palabra, nos puede evocar muchas significaciones. Y entonces, en cambio, ¿no? Si yo dijera el gato come croquetas, ¿no? Ya me hace cerrar esa significación a un contexto, una relación de palabras que tienen un significado de sentido. O sea, tiene un sentido que me estoy refiriendo a un animal. Entonces, esa conducción del ejemplo, ¿no? De decir, el gato come croquetas, ¿no? Pues bueno, yo lo aludo a un animal, ¿no? Entonces, aunque bueno, podría ser a lo mejor el guión de una animación donde un gato hidráulico a lo mejor está comiendo croquetas, tal vez, ¿no? Pero ahí estaríamos hablando de cuál es el contexto de esta oración.
Entonces, esto va a ser clave para entender que los universales tienden como una visión de generalidad o de deducción. Lo equívoco es una hipótesis o posibilidad. O sea, yo digo gato, puede ser un animal, puede ser una herramienta, o sea, es una hipótesis. Y análogo es que yo ya estoy sometiendo mi experiencia, ¿no? Mi carácter inductivo o la existencia de un elemento de significación por la relación en donde está construido, ¿no? Y de alguna manera sí la realidad no la vemos aislada. Por ejemplo, cuando vemos un gato, por ejemplo, en la realidad, no lo vemos aisladamente en la nada, ¿no? Si lo vemos alrededor, por ejemplo, no sé, está durmiendo, está en un lugar, o por ejemplo, si veo un gato hidráulico, lo voy a ver abajo de un auto, en una cochera, en un lugar de herramientas, ¿no? Entonces ahí lo inductivo sería relacionar, ¿no? De esta manera estos elementos, ¿no? Entonces, eh, tendríamos, ¿no? Esta vinculación, ¿no? Posible en vislumbrar todos estos elementos, ¿no? La hermenéutica y sus orígenes, pues bueno, esto tiende mucho a referirnos a la antigua Grecia, ¿no? Por un lado, son reflexiones metafísicas del ser, ¿no? Por ahí el texto habla de los enunciados prosgen, o prosen, que son las que apela a lo que sería las formas de las cosas dichas de varias maneras, ¿no? Y que se confronta a lo ad unum, que es, por ejemplo, cuando tenemos un significado que solamente significa algo en sí, ¿no? Entonces, estas reflexiones metafísicas, cuando dices quién soy, pues lo que vas a responder son palabras, ¿no? No es una determinación clara, ¿no? De lo que a lo mejor uno es, ¿no? Es la existencia entre el ser y el estar, ¿no? Es una reflexión filosófica sobre todo lo que hacemos de nuestro conocimiento para reflejarnos nosotros en él. O sea, si a uno le preguntan quién eres y dices, soy un estudiante, etcétera, ¿no? Pero, ¿y qué es ser un estudiante, no? O sea, eso nunca se responde en términos de que nos va a llevar a un significado, a otra ente de significado, ¿no? Pues estudiante es una persona que estudia. ¿Y qué es una persona que estudia, no? Entonces uno va reflexionando con las cosas a través de las palabras. Eso es un carácter importante a través de la lengua. O sea, la lengua nos permite reflexionar sobre nosotros mismos. Y cuando reflexionamos sobre nosotros mismos, estamos ubicando nuestra existencia dentro de todo la dimensión de nuestra corporeidad, nuestro ambiente, nuestro contexto, ¿no? Entonces, la hermenéutica tiene mucho de ello, ¿no? Porque es interpretar no solamente las palabras, sino interpretar a nosotros mismos, ¿no? Hay otra vinculación con la cual se vincula la hermenéutica, que es la expresión desde el Perihermeneas de Aristóteles, donde la palabra de alguna manera se plantea desde un término lógico, ¿no? O sea, lo que serían las categorías y los accidentes. O sea, de alguna manera nosotros estamos dimensionándonos que las palabras de alguna manera cierran el concepto de una idea, ¿no? Y se aterrizan en la arbitrariedad. O sea, si yo, por ejemplo, tengo la palabra perro y la palabra dog, ¿no? Pueden apelar a un mismo objeto, pero de alguna manera la palabra es lo que hace que tengamos la arbitrariedad. O sea, es una especie de palabra en donde se evocó arbitrariamente, ¿no? O sea, es un signo inmotivado al cual pues, hubo una convención social para determinar que una cosa se llamara de tal manera. No fue la cosa la que determinó a la palabra, ¿no? Sino encierra un contenido la palabra, pero solamente es una condición arbitraria porque hay palabras que significan lo mismo en diferentes idiomas, ¿no? Hay otros, y aquí esto también nos induce a una dimensión de lo que sería la traducción. O sea, cuando nosotros queremos comunicarnos a un país, por ejemplo, si ahora que está el Buen Fin y quieres pedir algo por eBay y a lo mejor lo que estás buscando nada más está en Japón, pues a lo mejor le contactas al vendedor y no sabes japonés, pues escribes en inglés, ¿no?
Entonces escribes el inglés porque es una lengua franca, ¿no? Que más o menos puede más o menos contener un conocimiento común a lo largo del mundo. Y entonces aquí lo que sucede, ¿no? De alguna manera es que esto nos permite traducir a nuestra lengua original, ¿no? Qué es lo que queremos decir y qué es lo que no queremos decir, ¿no? Siempre van a haber límites, ¿no? En las traducciones y de alguna manera, ¿no? Va a estar aquí implicado lo que sería que cuando traducimos una palabra a otro idioma, ¿no? Tenemos ciertas limitantes de acuerdo a nuestro aspecto coyuntural, ¿no? Hay palabras que luego no se pueden traducir, pero podemos tener una idea más o menos cercana a ello, ¿no? Entonces también la hermenéutica tiene que ver mucho con la traducción. En aquel entonces eran la lengua koiné, la que sería como la lengua franca, ¿no? Y esto implica que, por ejemplo, en las reflexiones del Hermes, ¿no? Como el dios mensajero, ¿no? Llevaba el mensaje de los dioses a los seres humanos. Y en algún momento, pues bueno, el mensajero pues, podía tener una interpretación misma de lo que decía el mensaje original, ¿no? Esto también se puede ver en el diálogo de Ion de Platón, ¿no? Sobre precisamente el aspecto de las traducciones, ¿no? Y que bueno, de alguna manera, invoca también a relaciones incluso hasta metafísicas sobre la idea, ¿no? Los universales, ¿cuál sería una perfecta, traducción de una idea a nuestro mundo material? Entonces, aquí hay algunas hermenéuticas históricas de la antigüedad. Por ejemplo, está la filología helenística, donde se derivaba lo que era el estudio del texto a través de la gramática y la retórica, ¿no? La escuela de Pérgamo y los estoicos, que bueno, si de alguna manera son herederos de la visión aristotélica, ¿no? Veían cómo las representaciones verbales podían cambiar el sentido de la oración, ¿no? Lo que sería la alegoría y la representación e interpretación del texto. Y luego viene lo que serían las hermenéuticas de los textos sagrados, ¿no? Por ejemplo, Filón de Alejandría era un judío que pues hizo algunas interpretaciones de lo que era el Torá o los textos hebraicos. Y Saulo de Tarso, mayor conocido como San Pablo, pues obviamente las cartas que realiza, que aparecen en la Biblia, pues obviamente son interpretaciones a partir de la ortodoxia judía, para interpretar lo que sería la dimensión de un nuevo Mesías, ¿no? Lo que sería una o más bien es al revés, ¿no? Una interpretación de los textos antiguos a partir de la nueva fe que se estaba dando ahí, ¿no? Luego hay otras áreas que, por ejemplo, es la hermenéutica jurídica, que es como la jurisprudencia, ¿no? Que ahí es donde se tiene que buscar como el espíritu de la ley, por ejemplo, cuando tratamos de interpretar algo, ¿no? Tenemos un caso, por ejemplo, ahorita relativo a la actualidad, ¿no? Por ejemplo, existe una ley en donde impide que los menores de edad estén en el asiento del copiloto de un auto. Y de repente, pues una persona compra un automóvil que es un Atos, ¿no? Que nada más tiene 2 lugares. Entonces lo detiene el policía cuando ve que hay un infante en el asiento del copiloto y le dice, oiga, usted no puede tener un niño en el asiento del copiloto, ¿no? Le dice, no, pues es que como usted verá, este auto tiene solamente 2 asientos, pueden ser los asientos traseros, ¿no? Entonces, considero que no me debe detener. Entonces, lo que debe de hacer aquí el policía, ¿no? Es apelar a la cuestión del espíritu de la ley por la cual se dimensiona por qué se creó esa legislación. Y entonces sometemos entonces el juicio, ¿no? A buscar cuál era, en qué sentido apareció esa ley. Entonces ahí la ley apareció en virtud de proteger a los infantes que viajaran en el asiento del copiloto, ¿no? Entonces, en este caso, la infracción procede porque entonces está poniendo en riesgo la vida del infante, ¿no? Hasta que la persona no compre un automóvil de 4 asientos, pues bueno, podría entonces determinarse la viabilidad, ¿no? De que, de que pudiera volver a conducir, ¿no? Entonces, en este caso, pues es una hermenéutica jurídica donde, bueno, de alguna manera se aplica cómo interpretar los elementos que tenemos alrededor de una ley, ¿no?
En la hermenéutica medieval, pues tenemos la exégesis desde la patrística de Agustín de Hipona, en donde de alguna manera, desde un carácter retórico y analítico de los textos, bíblicos, ¿no? Del Nuevo Testamento, se hacía una interpretación, ¿no? De ahí el famoso filioque, ¿no? De la relación trinitaria y de las tres personas de Dios, ¿no? Pues bueno, fue a partir de una reflexión que se hace de los textos, ¿no? Y se derivan nuevos elementos derivados ahí, que fue pues obviamente lo que determina gran parte del pensamiento medieval cristiano. Luego, cuando llegamos a la Baja Edad Media, que es hasta llegar a la escolástica, la reinterpretación de los textos o de la vida religiosa cambia gracias a filósofos como Tomás de Aquino, ¿no? Donde entonces a partir del cuerpo y la experiencia permiten dar una interpretación de cómo ¿Profe? acercar. Sí. Se escucha un poco como que hay algo que está en el audio, como un... A ver, a ver, no sé si se escucha mejor, agarrándolo así. Sí, disculpe, nada más para que se escuche bien porque lo que está diciendo es muy interesante. Ah, ok, gracias, gracias. Sí, Sí. de Es- nada. bueno, este, mm, lo que tenemos, por ejemplo, aquí es una dimensión que se vincula mucho con el cuerpo humano, ¿no? Uno de los padres de la visión de la modernidad como tal, como la conocemos, en donde el sujeto tiene una dimensión de experimentación, de individualidad, pues bueno, fue gracias a la visión de Tomás de Aquino respecto de cómo el cuerpo podía experimentar cosas, ¿no? Y es a través de emancipar la idea de la razón, la cual va a guiar nuestras actitudes o acciones. Entonces aquí es donde nosotros tendríamos que vincular la dimensión de interpretación a partir del cuerpo humano, ¿no? Entonces cambia un poco la dimensión escolástica, luego hay otros filósofos, por ejemplo, el nominalismo de Guillermo de Ockham, ¿no? Que por ejemplo también plantea otra dimensión viable, ¿no? De alejarse de lo que serían los universales, griegos, ¿no? Y plantear, ¿no? La explicación más sencilla tiende a ser la correcta, precisamente porque es a través de la experiencia donde nosotros podemos entender la recurrencia de las cosas, ¿no? O sea, que es más fácil pensar, ¿no? Que a lo mejor hubo un Mesías que a lo mejor apareció como todos los seres humanos, ¿no? No por un acto de gracia, ¿no? O a diferencia de pensar que sí hubo una condición divina, ¿no? Entonces, hay la dimensión del cuerpo humano, como que permite entender o hacer más humano a la visión cristiana, ¿no? Pero esto también permitiría que años o siglos después las reflexiones del cuerpo humano se vinieran a transformar como la visión de lo que sería el renacimiento, la dimensión de cómo el ser humano controla su propio destino a través de su actitud o su mundo, ¿no? Y como estamos viendo, no solamente estamos viendo aquí la interpretación del texto, sino también la vida cotidiana. Entonces, hay estas dos vinculaciones de hermenéutica, ¿no? Entre cómo se analiza un texto más o menos sagrado, pero también tiene una vinculación en estos términos, como llamaríamos encíclica, ¿no? Para ver cómo se aterriza a la vida cotidiana, a la vida del mundo, ¿no? Este, eh, Posteriormente, cuando toda esta dimensión de lo que sería el discurso de la razón y el discurso de la experiencia se va a vincular en dos grandes áreas filosóficas que sería el racionalismo y el empirismo. De alguna manera aquí estaríamos vinculando la parte racionalista, ¿no? Desde obviamente los caminos de Descartes, ¿no? Pero por ejemplo, empiristas idealistas como Locke, Berkeley, Hume, etcétera, plantearían que la experiencia es la que nos permite entender las cosas, ¿no? Entonces aquí el razonamiento o el entendimiento, ¿no? Es una dualidad. Hay una mano levantada. Sí, Nene. adelante. Sí, hola.
a todos y a todas. Lo que usted dijo de la hermenéutica de la religión, por así decirlo, de hecho fue, aparte de la de los orígenes griegos con Platón, ¿no? Que todo trae a Platón, más de las primeras, ¿no? Porque es el sentido que le dan a la Biblia de que tenga vida, ¿no? Es como al leerla o hacer traducción o los mismos apóstoles o las personas al replicar la obra le dan vida y más por el sentido que le daban de que pues mismo Jesucristo daba la vida y tenía la vida. Entonces ellos les dan ese sentido, ¿no? Como de que el trabajo en sí, o sea, las letras son la vida de lo como la debes de llevar. Sí, por ejemplo, ahí la metáfora del verbo es una metáfora que realmente viene de los griegos, o sea, viene del ser. El ser es un verbo, ¿no? En el Entonces, principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, ¿no? exacto. Sí, 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 pero eso, finalmente todo el auge de la construcción del alma, retomando a lo que en alguna conferencia decía Enrique Dussel, ¿no? O sea, finalmente el cristianismo hace un plagio de todas las visiones griegas, ¿no? Del alma. Entonces, porque hasta, de hecho, la visión judaica, ¿no? Tiene una dimensión muy diferente de lo que es el mundo de los muertos, por ejemplo, ¿no? La visión del cielo, la visión de la iluminación viene, por ejemplo, del Tetetes, ¿no? De Platón, donde ahí está esa metáfora de los caballos, ¿no? Donde hay un caballo que tiende a la iluminación, el caballo que tiende al mundo corpóreo de lo material y el corazón, que es lo que vincula cuál va a ser la decisión, la voluntad que tomas, ¿no? Entonces ahí el eje ético del bien y el mal, pues ya está dimensionado también en la República, ¿no? Y es interesante porque también la metáfora de los caballos, luego veremos ahí la metáfora también en el Apocalipsis, ¿no? De los 4 caballos, de los cuales el caballo blanco es el que invoca al verbo, ¿no? O sea, Jesucristo es el que gana la carrera. Y entonces, de alguna manera está inducido toda esa visión simbólica que viene desde los griegos, ¿no? Y es interesante porque, bueno, o sea, toda la dimensión socrática, por ejemplo, Sócrates, no hay un texto escrito por Sócrates, por ejemplo, así como no hay un escrito por Jesucristo, ¿no? Entonces, Platón es el referente textual de Sócrates, ¿no? No tenemos ahí una existencia o un dato arqueológico sobre la existencia de Sócrates, ¿no? Y si lo hay, pues bueno, eh, espero que me lo pasen para tener la corroboración histórica, ¿no? Porque incluso hay otros textos que hacen alusión a Sócrates, pero el texto es solamente una alusión de verdad, no de realidad. Y entonces la dimensión es también la misma, ¿no? La misma situación pasa con Jesucristo, ¿no? Se construye una verdad alrededor de este personaje, ¿no? Cuando en realidad los mitos de los dioses solares se ven dimensionados o traducidos a esta dimensión cristiana, ¿no? Por ejemplo, los dioses como egipcios, ¿no? Horus, ¿no? El mito de Horus, ¿no? Se ve traducido al mito de Cristo también, Krishna, Mitra, ¿no? Y que bueno, hasta los años de la conversión de Constantino, pues bueno, ya después se transformó el calendario, ¿no? A que coincidiera con las fechas de Saturno, ¿no? Que es lo que ya conocemos como la Navidad, ¿no? Pero toda esa interpretación la podemos vincular con la astrología y con la agricultura, ¿no? En términos de los equinoccios, ¿no? Entonces ahí determina toda una gran cosmovisión que estamos comparando textos, ¿no? Y entonces ahí estamos implicando toda la dimensión posible, ¿no? De toda esta traducción del concepto del alma y del sujeto, ¿no? Y ahora bien, cuando planteamos esta parte que señalaron ustedes, ¿no? Sobre el sujeto, ¿no? El verbo, ¿no? Pues es que en términos lingüísticos es la mejor manera de traducirnos, ¿no? ¿Quién soy? Pues soy una acción, ¿no? Porque las acciones siempre están en transformación. Si me dejo como en un sustantivo, pues obviamente me limita, ¿no? Como persona, ¿no? Y aquí, por eso es interesante, por ejemplo, en Sócrates,
Sócrates es una idea, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Y ese es lo más puro de su sentido, ¿no? Entonces, así como Jesucristo es el verbo, ¿no? Sócrates es la idea, ¿no? Y al final, aun si no existiera, sería fabuloso porque entenderíamos que la idea subyace en cada uno de nosotros, ¿no? Cuando la hacemos viva. Entonces es lo que fundamenta un aspecto de la dimensión gnóstica, teológica, ¿no? Cómo depurar los conceptos fuera de los caracteres materiales, ¿no? Ahora bien, cuando ya lo traducimos a estas hermenéuticas que están lejos de la exégesis y ya vienen a los patrones de la modernidad, pues de todas maneras, por ejemplo, Spinoza hacía reflexiones sobre Dios, pero no desde la misma condición patrística, ¿no? El Dios de Spinoza, pues es un Dios del panteísmo, donde a través de más conocer la ciencia nos acercamos más a una dimensión de Dios, o en Danhauer también se metía ya no solamente a hacer una descripción simple de lo que era un texto sagrado, sino también cómo entender o encontrar un método precisamente para explicar los textos. Entonces ahí es donde la modernidad y la hermenéutica comienzan a transformarse más allá de la cuestión religiosa, ¿no? Aquí voy a mencionar algunas otras dimensiones que se confrontan también con la hermenéutica, ¿no? Esta dimensión que hablábamos del sujeto, la transformación, en realidad la retoma Hegel, ¿no? Que es muy en la caricatura marxista de decir tesis, antitesis y síntesis, ¿no? Lo que habla es de la transformación del sujeto. Los hombres o los seres humanos somos transformación, ¿no? Y aquí, por ejemplo, entramos también a lo que sería con Schleiermacher la hermenéutica romántica, que tiene un carácter unívoco de tratar de encontrar lo universal de un significado, que solamente sea puro un significado solamente, ¿no? Que sería la comprensión del texto, ¿no? A través de lo que sería saber más de lo que el autor ha dicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense, ¿no? El Quijote de la Mancha, ¿no? El Quijote de la Mancha es un texto paródico de muchos textos que se perdieron. Esos textos no tenemos acceso a ellos, simplemente tenemos la parodia, ¿no? Entonces, imagínense que, por ejemplo, en algún momento muchas películas se perdieran, ¿no? En el curso de la historia y a lo mejor nada más tenemos una película de estas de Scary Movie, ¿no? Y dices, pues bueno, y a lo mejor en el futuro, pues ¿a poco habían películas que hicieran daban miedo, ¿no? Etcétera, ¿no? Pues lo mismo pasaba con el Quijote, porque esos libros de caballería, ¿no? Que leía el Quijote, ¿no? Que los que hace alusión Cervantes, pues de alguna manera están tan vinculados con ese texto, ¿no? Entonces ahí es una confrontación a decir, bueno, ¿qué más puedo saber más que Cervantes si yo ya no tengo acceso a saber hacer al conocimiento de Cervantes porque ya se murió? Y de hecho ahí es un gran problema, por ejemplo, cuando se hacen trabajos de semiótica o de lenguaje, etcétera, cuando tomas una película, un cartel, etcétera, pues a veces lo menos importante es trabajar con el autor, porque bueno, en el autor, pues bueno, te dará un contexto, sí, eso es lo importante, pero ¿con qué lo cotejas? O sea, cuando quieres ver la analítica de la discusión semiótica, ¿no? Entonces, pues dices, no, pues es que tengo que saber qué estudió el autor, etcétera. Pues bueno, entonces ahí ya te sales de una semiótica y partes a una hermenéutica histórica, ¿no? Un trabajo historicista sobre el autor. Pero aún así es difícil encontrar, pues, qué es lo que quiso decir, por ejemplo, el autor en 100 años de soledad, pues por ejemplo, pues bueno, aunque hace alusión a muchos de sus otros textos, pues los puedes entender así como referenciales, ¿no? Intertextuales. Pero entender su historia, su vida, pues bueno, como que va de más, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces ahí es como el romanticismo de la hermenéutica es como dice, bueno, voy a tratar de saber lo mismo que sabe el autor para entenderle mejor. No, nosotros ya estamos más o menos determinados con un límite del razonamiento, ¿no? Para que poder leer un libro, ¿no? Obviamente si leemos el Quijote en su versión original, pues obviamente necesitamos traducción porque es un español antiguo, ¿no? Entonces ahí sí nos podemos tardar un poquito más, ¿no? Y no se diga, por ejemplo, de los textos bíblicos, pues hay varias versiones, ¿no? De Reina Valera, etcétera. Hay muchas traducciones, ¿no? En donde dices,
¿Cuántos de nosotros a lo mejor nos hemos enfrentado si tenemos el interés, ¿no? Pues bueno, me voy a leer en latín o en griego, ¿no? La Biblia, y aún así tendríamos muchos asegúnes, ¿no? Porque, pues bueno, son textos que se han transformado a lo largo de la historia, ¿no? Decía Herbert Bloom, ¿no? Que de alguna manera el canon literario, ¿no? También pasó por ahí, ¿no? En la interpretación de la Biblia, cuántas veces la reescribieron como especie de palimpsesto, ¿no? El texto sobre el otro, entonces, ¿cómo se pudo haber llegado este texto hasta la modernidad? Por eso es un texto peligroso en ese sentido, porque pues puede determinar la conducción de la vida de muchas personas, ¿no? Sin siquiera conocer los datos empíricos por los cuales se escribió o cuál fue el sentido originario, ¿no? Por ejemplo, el Génesis, pues son 2 libros, ¿no? Uno es la creación de los 7 días y otro libro es la historia de Adán y Eva, ¿no? Entonces, a De lo hecho, largo... el Nuevo Testamento, la primera traducción de la que se tiene oficialmente de todos los libros es al griego koiné. Ajá, exactamente. Sí, Justamente lo que yo vi hace rato en lo que usted puso en la diapositiva pasada, pude observar eso y de ahí fue traducida a los demás idiomas, pero la compilación fue primera hecha en griego koiné. claro, ¿no? Y además de la determinación o sea, a partir de esa traducción, pues, ¿qué es lo que quiso decir el traductor, no? Se va como el teléfono descompuesto, ¿no? O sea, se va desdibujando cuál era el sentido original. Y además, bueno, que en este rollo de a San Jerónimo le encargan, ¿no? Pues tú consíguete 4 textos que sean canónicos y tú vas a determinar, pues, cuáles van a ser los textos que vamos a utilizar para el canon bíblico, ¿no? Lo que serían los 4 evangelios que conocemos, que están representados también por 4 ángeles, ¿no? Pero de alguna manera, esa determinación, ¿no? De decir, pues bueno, vete a investigar estos textos, ¿no? Pero este canon de sacar que determinar que hay textos apócrifos y que hay textos canónicos, ¿no? Es una determinación en donde se trata de buscar la congruencia, a lo mejor desde una parte ideológica, ¿no? Desde una congruencia de pensamiento de acuerdo a una población determinada, ¿no? Y a la acción de esas comunidades, ¿no? Por ejemplo, el Evangelio de María Magdalena, pues, por ejemplo, otra vez tiene un poco de giseo. otra vez, creo que es el cambio que vaya un poco. Sí. Ustedes me dicen, si vuelve a fallar, me vuelves a avisar, ¿sí? Claro, ya escucha mejor. Sí, entonces, de alguna manera, pues, por ejemplo, aquí la dimensión entre lo que sería la interpretación de los textos, ¿no? Pues de alguna manera obedece a la correspondencia de las comunidades, ¿no? Por ejemplo, los evangelios corresponden más que nada a comunidades determinadas, ¿no? A 4 comunidades determinadas, ¿no? De formas de pensamiento. Entonces, por ejemplo, si mal no recuerdo, creo que en el Evangelio de María Magdalena, pues sí, ahí sí se ve como pareja a Cristo y a María Magdalena, ¿no? Porque en esa cultura se ve esa dimensión de hombre y mujer, ¿no? O sea, entonces ahí hay una interpretación particular, ¿no? Y que bueno, por eso tanto se ha dicho, tanto hay material para precisamente hacer investigación teológica interpretativa en ese caso, ¿no? Porque es un texto que se utilizó muchas veces, ¿no? Pero lo interesante para nosotros va a ser cuál sería la metodología determinada, pues entonces para interpretar un texto, ¿no? Hay otras hermenéuticas que ya se van desacralizando, ¿no? Que, por ejemplo, la de Nietzsche, que sería la de la búsqueda del sentido del ser, ¿no? En sus textos, por ejemplo, cuando así hablaba Zaratustra, pues bueno, hace apología precisamente del cristianismo o de dimensiones de cómo es la construcción del superhombre en esta era, ¿no? De cómo dejar estos vicios anteriores, ¿no? Y cómo transformar al hombre por el hombre, ¿no? Otra hermenéutica contemporánea sería la de Husserl, ¿no? Que sería la parte de la fenomenología, ¿no? De cómo, por ejemplo, cualquier objeto que vemos o cualquier aspecto de objeto que vemos, ya lo interpretamos. O sea, si yo veo una pared,
yo doy por hecho que del otro lado hay pared, ¿no? Aunque yo no tenga la experiencia. O si yo veo el aspecto, ¿no?, de un gato, ¿no? No estoy viendo la parte que no veo, pero la interpreto. Entonces, todos los objetos que vemos de alguna manera en nuestra cognición ya están determinados en la interpretación. O sea, todas las cosas que vemos ya están interpretadas de alguna manera. Entonces, así vamos construyendo una idea de la realidad. Cuando lo planteamos en términos de la historia, ¿no?, o la sociología, pues bueno, Dilthey también hace estas reflexiones cuando cómo construimos los hitos de la historia, las dimensiones históricas, pues son a través de interpretaciones. Lo mismo que señala también Max Weber, ¿no? Lo que tenemos muchas veces es, hay una palabra que él usa mucho que es la teleología, ¿no? O las intenciones, ¿no? ¿Cuál es la intención de un autor cuando estamos tratando de leerlo, de interpretarlo, ¿no? Entonces en la historia, por ejemplo, ahí se construyen muchos mitos, ¿no? También. Hay otras dimensiones de la hermenéutica, ¿no? Una hermenéutica reductiva sería la de Freud, el psicoanálisis, ¿no? La que sería, por ejemplo, aquella que está vinculada en interpretar cuáles son las acciones que tienes tú como sujeto. Y eso tiene que ver mucho con el sujeto y su relación con el inconsciente, ¿no? En Heidegger, quien retoma una fenomenología husserliana, la aplica a la existencia de las personas. Entonces, en esta dimensión de la existencia de las personas, ¿no? Estaríamos vinculándolo, ¿no?, con la fenomenología, en donde cómo nosotros nos proyectamos a través de los textos, cómo incluso Heidegger hablaba que si bien la religión era una fuente de cómo nosotros podíamos conducirnos en la vida, ¿no? O cómo interpretar nuestra vida a partir de los textos religiosos o de las cosmovisiones religiosas, planteaban esta una verdad que, por ejemplo, podría ser comparable con lo que veíamos, con lo que podríamos ver en el arte. Cuando nosotros nos comenzamos a espejear con las situaciones del arte, ¿no? Por ejemplo, esta pintura del grito, ¿no? Por ejemplo, dice, es que yo así me siento como en el grito, ¿no? O por ejemplo, ves una pintura de Goya, esto es lo que está pasando por mi cabeza, ¿no? Así veo los aquelarres y veo las cosas terribles, ¿no? O por ejemplo, hace poco estuve revisando unas reseñas de un videojuego que se llama Blasphemous, que es un videojuego que hace una apología de la culpa del cristianismo, ¿no? Hace muy interesante, finalmente, es un videojuego español, es muy interesante, si pueden googlearlo por ahí, de cómo hace una especie de alegoría al cristianismo medieval, en cómo se construye un mito de un dios y cómo se construye un dios castigador, etcétera, ¿no? Y es decir, no, es que la culpa hasta dónde te libera y hasta dónde te permite vivir de manera controlada, ¿no? Entonces, bueno, en esta parte del arte somete una verdad al sujeto, ¿no? Y hay otros conceptos de Heidegger que es como el Dasein, lo óntico, el ontológico, que trascienden mucho a que nuestra existencia es inmediata, ¿no? Cuando hacemos reflexión de la existencia ya es en tiempo pasado porque pensamos, bueno, ¿quién fue? ¿Qué fue lo que hice ayer? ¿Qué he hecho hoy? ¿Qué ha sido de este año? ¿Cómo yo me puedo reflejar con ello, no? Y estoy usando las palabras, ¿no? Las palabras me permiten conectarme con esa existencia. Hay otro tipo de hermenéuticas, ¿no? Que tienen más a lo cultural, ¿no? Como la antropología simbólica, que es un área de la antropología, ¿no? Que está Cassirer, que es la antropología filosófica, Clifford Geertz, o Victor Turner, que tratan de analizar las etnografías como si fueran figuras literarias, ¿no? Alrededor de lo que está alrededor de nosotros, como vernos como un tercero, ¿no? De decir, mi vida está conducida precisamente por una interpretación dada, como si fuera una historia, ¿no? Y un relato, ¿no? También está la escuela de los Seranos, que está conocida por C.G. Jung. Cuando se desliga de Freud, se va a Oriente a hacer esta teoría de los arquetipos. También está la visión de Mircea Eliade, que ahí ya es la antropología de la religión, que son áreas muy interesantes donde precisamente tratan de evocar, bueno, cuáles son los sentidos de la interpretación en estos mundos religiosos, ¿no? Y la historia de la religión es muy interesante precisamente porque
vas construyendo la interpretación de esas culturas a través de esos relatos, ¿no? Que bueno, de ahí viene también un poco la herencia también de lo que sería el estructuralismo de Lévi-Strauss en la antropología simbólica, cuando trata de analizar los mitos como si fueran cuentos. En la hermenéutica y el postestructuralismo, por ahí está Paul Ricoeur, ¿no? Donde pues él retoma de Heidegger, de algunos otros autores, ¿no? De Freud, Gabriel Marcel, ¿no? De toda la condición de la existencia, pero a través de cómo nosotros nos relatamos, ¿no? Y hay una relación muy interesante en donde el tiempo y la narración tienen un aspecto de cómo desde nuestra vida nos planteamos en esa narración o entendemos la narración a través de nuestra experiencia de vida y cómo evocamos el sentido a través de la conducción textual, ¿no? Que eso ya va más allá de lo que hacía el estructuralismo semiótico, que es la configuración interna del texto, ¿no? Decían los semióticos como Greimas, ¿no? Fuera del texto no hay salvación. Y pues digamos que Paul Ricoeur respondería, pues sí hay, quizá no hay salvación, pero sí hay a lo mejor un entendimiento para entender esa salvación, ¿no? De lo que está dentro del texto. Hermenéutica contemporánea, que ya estamos llegando a la visión desacralizada, que es Gadamer, Gianni Battimo, Jean Grondin, que son lo que sería la hermenéutica circular, ¿no? Que ya son reflexión, por ejemplo, en Gadamer, pues se hace mucha reflexión a la visión ontológica de Heidegger, en Battimo también, ¿no? Jean Grondin también, y hacen reflexión sobre cuál es el espíritu humano, hacia dónde van. Por ejemplo, Battimo a veces reflexiona mucho donde cuál es el aspecto espiritual que estamos esperando en esta humanidad actual, ¿no? Y eso se mezcla a veces mucho con el posmodernismo, ¿no? Por ahí, pues obviamente Bouchot menciona, ¿no? Lo que sería también la pragmática con la hermenéutica, ¿no? Que por ahí el autor será Peirce, ¿no? O Humberto Eco, ¿no? Que trabajan un tipo de interpretación a través de la dimensión de los símbolos y los significados y los signos, ¿no? Y Bouchot, pues bueno, apuesta a una semiótica hermenéutica analógica, que es ahorita lo que vamos a ir viendo poquito a poquito, ¿no? Aquí hay otros conceptos clave que de repente debemos de entender, ¿no? Que son las figuras retóricas, ¿no? Hay dos palabras que ahondan mucho con la reflexión del lenguaje, ¿no? Que es la metáfora y la metonimia. Y en este caso, por ejemplo, una metáfora, pues es la sustitución de una idea, de una palabra por otra, ¿no? A través de lo analógico. Por ejemplo, yo puedo decir, en vez de decir veo sus ojos, veo sus luceros, ¿no? Lucero suplanta los ojos, ¿no? Es una condición de analogía, ¿no? Porque brillan los ojos, ¿no? Veo la brillantez de tus luceros, ¿no? Me iluminan la mañana cuando los veo, ¿no? Entonces ahí es una serie de metáforas donde estoy suplantando en vez de decir estoy viendo tus ojos y me siento alegre por verlos, ¿no? Es una condición por analogía, mientras una metonimia, ¿no? Yo puedo decir, en el mismo sentido, ¿no? Eh, Me ha deslumbrado tu luz, ¿no? Que es muy parecido, ¿no? Pero es la causalidad de que, por ejemplo, la luz impacta con los ojos y yo veo el reflejo del sol, ¿no? En tus ojos, ¿no? Un ejemplo otro que no tenga que ver, las metonimias, por ejemplo, son cuando se habla de la enfermedad del Alzheimer, ¿no? Pues es que una persona Alzheimer fue la que descubrió la enfermedad, ¿no? Entonces, esa es una metonimia, ¿no? De la enfermedad de Alzheimer, ¿no? No es que Alzheimer haya tenido la enfermedad, sino que él fue el que la descubrió. O, por ejemplo, compraste un Van Gogh, ¿no? No es una persona se transformó en pintura, ¿no? Es como decirlo así, ¿no? O compró un Picasso, ¿no? Es una sustitución de la palabra por su causalidad. Em, por ejemplo, he comprado la brillantez de tus labios, ¿no? He comprado un lápiz labial para ti, ¿no? Entonces, se parece mucho a la metáfora, ¿no? Y es la metonimia, son parientes estas dos figuras retóricas porque ambas tienen sustitución. Pero en esta parte, ¿qué es lo que va a decir muchas veces Bouchot? Que jugamos muchas veces en la metáfora y en la metonimia en términos de la interpretación del texto, ¿no? En términos de que la retórica
nos permite entender cosas aunque están desdibujadas desde lo literal. O sea, ahora, por ejemplo, los chavos cuando dicen cualquier cosa, dicen literal, ¿no? Cuando muchas veces me muero de frío, ¿no? Literal, ¿no? Dices, pues, no, o sea, si te estuvieras muriendo de frío, estarías muriendo literalmente. Cuando dices, no, deberían decir, me estoy muriendo de frío metafóricamente, ¿no? O sea, en ese sentido es como a veces se ha desdibujado muchas veces el lenguaje, ¿no? Entonces, aquí la relación que se hace, por ejemplo, entre la poesía, el lenguaje, el arte, el saber y el ser están concatenadas con el texto, porque con el texto me puedo reflejar, me puedo evocar, me puedo reflejar en términos existenciales, me puedo inducir en esa experiencia personal, ¿no? Y me puedo reflejar, incluso puedo decir, ese que está en el texto soy yo, porque yo me encuentro con ese texto. Entonces, ahí el saber y el ser se conectan. Tú te conectas precisamente cuando como decía esta película, ¿no? El cartero, ¿no? La poesía es para quien la necesita, ¿no? ¿No? No de quien la escribe, ¿no? En esta apología de Neruda, ¿no? De alguna manera, ¿no? Implica esta dimensión, ¿no? De lo que es la poesía, el saber y el ser, ¿no? Porque debemos conocer cosas para poder entender las palabras que nos dicen una poesía, ¿no? Es arte porque hay un artificio, una técnica, un saber hacer, y hay un ser ahí porque yo me puedo conectar aparentemente en un momento, ¿no? En la dimensión que eso provocaría una palabra y yo me conecto con esa palabra y yo me dibujo con esa palabra, ¿no? Entonces, aquí lo que se va a preguntar luego Mauricio Bucet, ¿cuál es la constitución y el método de la hermenéutica, no? Hay una dimensión de que va del texto a lo hablado, a las acciones significativas. Por ejemplo, pues, como ya veíamos, pues la religión, pues con simples textos ha cambiado la vida de muchas personas, ¿no? Incluso vemos, por ejemplo, en la característica protestante anglosajona, cuántas visiones que ven literalmente a veces los textos sagrados, pues eso hace conducir a las vidas de muchas personas, ¿no? Y en esto tenemos que entender, bueno, este balance entre texto, que es el balance entre autor y el intérprete, en cómo nos vamos a conducir precisamente con lo que pensamos y decimos, ¿no? Porque ahí viene como esta armonía entre decir y ser, ¿no? Entonces aquí retoma mucho lo que sería la ciencia y el arte, ¿no? En la hermenéutica, porque bueno, es una ciencia en términos de un objeto determinado que estudia al texto, ¿no? Y trata de ser analíticamente o buscando ser analítico en términos de lo unívoco, pero bueno, lo analógico nos da los casos, ¿no? No las posibilidades de lo que pueda significar, ¿no? Pero también se dibuja como un arte, ¿no? En el arte no, es que, por ejemplo, cuando vamos a la expedición arqueológica o una visita de museo, vemos que el guía, nos acercamos cuando tenemos la oportunidad de escuchar al guía mira, está explicando qué significa la pintura, etcétera, ¿no? Y hay una palabra que se llama frónesis, que es como una especie de pagogé, que es como un detenimiento, que es la prudencia. Antes de que digas tus juicios, reflexiona, ¿no? Que es como la epogé, ¿no? La epogé es un momento de espacio en donde antes de aventarme a concluir que esta persona es tal, antes de juzgar a un libro por la portada, ¿no? Debes de conocerla, ¿no? Entonces debes tener prudencia, tener los datos, ¿no? Entonces la frónesis es prudencia, ¿no? Tener prudencia para poder interpretar. Entonces, en cuanto a la división de la hermenéutica en clases, se han propuesto 3 tipos de interpretación, que es la intransitiva o meramente cognoscitiva, como la filológica o la historiográfica, cuya finalidad es entender el en sí mismo, o sea, el significado de los datos, ¿no? La transitiva o reproductiva o representativa, o traducida como la teatral o la musical, cuya finalidad es entender, bueno, ya no solamente es entender el dato, sino entender en la generalidad de cómo se está dando esa explicación, ¿no? O sea, no solamente el dato, sino entender la correlación como la lógica entre una y otra, ¿no? Y la normativa dogmativa como la jurídica y la teológica, cuya finalidad es conducir, por ejemplo, cómo te vas a conducir después de leer un libro, ¿no? Por ejemplo, los libros de superación personal muchas veces
se compran precisamente para que tú cambies tu vida, ¿no? O sea, como que, bueno, algo estoy haciendo mal, voy a comprar un libro de superación personal y de repente, por arte de magia, leo 2, 3 párrafos y dice, ya he cambiado mi vida, he visto la iluminación y wow, ¿no? Antes yo veía que ahorrar era malo y ahora ahorro como padre rico, padre pobre, no sé, estos libros, ¿no? Wow, ¿no? Y esa normatividad de las cosas, dices, pues entonces porque además acá ya la duda, ¿no? De cómo eres, ¿no? Y entonces, incluso a muchos de nosotros, cuando escuchamos ahora una noticia sobre el coronavirus, ¿no? Dices, o sea, ¿me voy a poner más histérico, más nervioso o me va a dar tranquilidad, ¿no? O sea, ya existe la vacuna, pero ¿ya cuándo la vacuna? Por favor, ya quiero vivir mi vida normal, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que el texto muchas veces, es lo que a veces pasa en los mercados, ¿no? La economía se baja muchas veces en declaraciones. Si Trump decía algo en su Twitter, eso a veces hace que suba la bolsa o se vaya, ¿no? Porque cómo lo traduces en términos de acciones, ¿no? Y eso es una hermenéutica económica, ¿no? O sea, también ¿cuál va a ser el actuar a través de un simple texto que te da certeza? Aquí hay varios elementos que habla Bouchot, ¿no? Como es una teoría y una práctica, ¿no? Es que también se traduce a una hermenéutica docen y una hermenéutica utens, o que es una hermenéutica teórica y una hermenéutica aplicada, ¿no? O sea, a lo mejor yo estoy haciendo teoría sobre la hermenéutica, pero también estoy traduciendo textos o explicándolos, ¿no? La metodología de la sutileza, ¿no? O el subtilitas, ¿no? Es entender, explicar y aplicar, ¿no? O sea, de lo que yo lea. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en sus estudios? O sea, muchas veces no tienen las palabras suficientes, los vocablos para entender tanta palabrería, tantas palabras raras, ¿no? Luego son más si son de origen griego o latino. Dices, pues me tengo que meter al diccionario. Si no está en el diccionario, me meto a Google Books. Si no está en Google Books, pues ya de plano el Wikipedia, ¿no? Y a veces termina en el rincón del vago, ¿no? Pero bueno, de ahí, entre toda esta gama de textos o de información que está en la internet, pues obviamente lo importante no es qué tanta información consigan, sino que lo logres entender, ¿no? Que lo logres explicar y lo logres aplicar. Imagínense, pues es que estoy aprendiendo de repente cálculo diferencial y pues no tengo ninguna idea, ¿no? Por dónde entrarle. Entonces me voy ahí con Julio Profe o las páginas y entonces vas acrecentando, pero eso depende mucho de ti, de cómo vayas construyendo. Y ahí, por ejemplo, el constructivismo de Piaget, pues era muy inteligente en decir, o sea, de la nada, pues no se parte, sino que es paulatino, ¿no? Entonces aquí se va toda esta dimensión de sentido, referencia, autor, lector, ¿no? A cada rato que estamos leyendo algo generamos hipótesis. Esto es lo que me está quisiendo decir el autor, ¿no? Y ya luego lo compruebas, ¿no? La hipótesis es un prejuicio, ¿no? Y eso nos da la posibilidad de un hábito para interpretar, ¿no? Entonces aquí vamos a ver algunos tópicos, ¿no? Hermenéutica positivista y analógica. La positivista es la dimensión en donde yo nada más quiero ubicar un solo significado, ¿no? La equívoca estaba muy dimensionada en que decir, hay muchos significados, pero la analógica nos da un punto intermedio, es lo que dice Bouchot, que se debe entender por caso, ¿no? A una a cierto límite de variantes que podría tener un texto, un sentido, ¿no? El gato come croquetas, ¿no? Dice, pues lo más seguro es que me está hablando de un animal, ¿no? Ya así muy equivocamente, pues podría ser una animación de Pixar donde a lo mejor un gato hidráulico está comiendo croquetas, ¿no? Entonces lo analógico nos permite ir dimensionando esto, ¿no? La hermenéutica se vincula mucho con la estética y el arte, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Porque de alguna manera, para hablar de estética tenemos que hablar de experiencia. La experiencia no es, la estética no es decir es que lo estético es bonito, ¿no? Sino decir es una posibilidad de juicio. O sea, la estesis presenta de que tú puedes tener un juicio a favor o en contra, etcétera, ¿no? Y el fenómeno del arte, pues se vincula mucho la experiencia de estos elementos, ¿no? La hermenéutica y ontología, pues nos vemos reflejados con los textos, con el arte, con la pintura,
tratamos de descubrir quiénes somos a través luego de la construcción de los artificios. La hermenéutica de las ciencias humanas pues se vincula precisa mucho con que en las ciencias humanas no hay un carácter totalmente definitivo a través del positivismo, sino que tratamos de generar categorías muchas veces, ¿no? Y esas categorías pues se van a través de las interpretaciones de los textos teóricos, confrontando muchas veces a las experiencias empírico-analíticas de lo que estamos estudiando, ¿no? Por ejemplo, si estás estudiando, pues por ejemplo, la drogadicción, pues tiene que estar delimitada, un campo, un tiempo, un espacio, etcétera, ¿no? Y a través de las personas que tengan esta dimensión, ¿no? De vicio, ¿no? Pues puedes estudiarlo, ¿no? Y a partir de ahí, pues estás interpretando solamente ese caso determinado. Icono, diagrama y metáfora son tres elementos que menciona Bouchot, ¿no? Que los determina en términos persianos, ¿no? O sea, de Peirce, ¿no? La semiótica pragmática, en que, bueno, el icono dimensiona una posibilidad de significado, un diagrama nos acompleja más a la dimensión, por ejemplo, empírica, por ejemplo, cuando hacemos diagramas, ¿no? Tratamos de realizar conceptos, ¿no? Pero los conectamos unas ideas con otras, ¿no? Y la metáfora es simplemente sustituir, ¿no? Decir, el autor quiso decir esto, ¿no? Ya cuando pues es simplemente una interpretación. Y de alguna manera, ¿no? Pues esto nos vincula también a la posmodernidad, ¿no? Porque la posmodernidad es repetición, a veces, muchas veces de elementos, ¿no? Cuando, bueno, es una preocupación por si es más, ustedes van a ver en esta materia de pensamiento moderno, si realmente hemos alcanzado la modernidad o la posmodernidad simplemente es un discurso, ¿no? Posible, ¿no? Al cual pues, realmente todavía no es alcanzable en lo material, pero es un discurso textual que se ve por ahí, ¿no? La hermenéutica implica analogía y diálogo, como por ejemplo, ahorita que me preguntan, etcétera, pues es precisamente por decir, bueno, es que yo interpreto otra cosa, profe. No, yo de alguna manera estamos vinculando esta dimensión de posibilidades y es en conforme al diálogo llegamos a una síntesis determinada. Entre la hermenéutica y la ética, pues bueno, finalmente cuando vemos opciones, ¿no? Tratamos de definir, bueno, cuál es la mejor conducción de la vida que tenemos, ¿no? En función de lo que leemos, de lo que conocemos. Luego hay palabras que se vinculan como el símbolo, el icono y la analogía, ¿no? Que por ejemplo, ahí el símbolo desde la lectura de Charles Sanders Peirce, pues es un signo en función de una regla, ¿no? Entonces, si por ejemplo... Ahí entraría la semiótica, ¿no? O algo así. Sí, sí, aquí se mezcla mucho porque esto es la configuración interna del texto. Y la parte hermenéutica busca una relación entre el texto y el receptor. Entonces, de alguna manera se vincula mucho. O sea, en la hermenéutica veo muchas veces la configuración de cómo están dimensionados los elementos hacia adentro. Y la hermenéutica dice, bueno, pero cómo estos elementos van hacia afuera, ¿no? Y efectivamente, o sea, ahí se vincula mucho con la semiótica, ¿no? Y estas palabras de icono y símbolo se usan mucho en la semiótica. Y la analogía a veces, como es lo que muchas veces aquí subraya Bouchot, va a ir indicando en cómo, por ejemplo, se contrasta, ¿no? Lo que dice, por ejemplo, cuando hay una lectura de tarot, ¿no? Dicen, usted va a tener en el futuro, a usted le va a pasar esto, ¿no? Vas a tener una entrada de dinero numerosa, ¿no? Pero ahí lo interesante, ¿no? En las lecturas, por ejemplo, psicoanalíticas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que te provoca que te digan que vas a ser millonario, ¿no? O sea, tus deseos, tu inconsciente, ¿no? Ahí, por ejemplo, C.G. Jung, por ejemplo, en los arquetipos, vincula mucho el carácter del deseo en el carácter de la historia y la construcción de la sombra y el alma, ¿no? Es decir, con qué te identificas y con qué no te identificas. Entonces, por ejemplo, en el tarot, por ejemplo, las 10 primeras barajas, los 10 primeros números, evocan elementos tangibles, más o menos las decisiones, las cosas materiales, ¿no? El mago, la sacerdotisa, etcétera. Y luego del número 11 en adelante hablan de las cuestiones inconscientes, el diablo, las pulsiones, ¿no? Y de alguna manera ahí
lo que es la suerte, ¿no? La muerte, ¿no? Son evocaciones transitivas, ¿no? Para nosotros, ¿no? O sea, simplemente hacemos interpretación de esas cosas, pero desde cierto conocimiento que tenemos inconscientemente, ¿no? Hermenéutica y religión, pues bueno, finalmente eso es cómo conducimos nuestra vida, ¿no? Digo, aquí puse una imagen que, por ejemplo, esta confrontación que hubo entre las nuevas generaciones de Star Wars frente a las anteriores, ¿no? Fue una confrontación de cultos, ¿no? O sea, el que no te haya gustado la última trilogía fue una confrontación de cultos, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué es lo que había pasado, por ejemplo, en Star Wars, la original, ¿no? Pues es que tú habías tenido la condición, por ejemplo, de una creencia de la fuerza, etcétera, ¿no? Y ahora que viene la nueva era, ¿no? Donde se resignifica, ¿no? El nuevo poder a la mujer, a las razas, a la inclusión, etcétera, ¿no? Cuando Disney compra la franquicia, pues desdibuja el culto anterior, ¿no? Que se tenía en la vieja trilogía, ¿no? Y actualmente, pues por eso confronta mucho a los verdaderos fans contra los nuevos fans, ¿no? Entonces, ahí es pero si nos damos cuenta es una confrontación de ideologías, ¿no? Lo mismo que pasa como en las situaciones de las religiones, ¿no? A veces, Hay una mano levantada. a ver, adelante, Arturo López. adelante. Ajá. Ay, hola, profesor. No sé si entra mucho sobre la clase, pero pues ahorita pensando justo en el ejemplo de Star Wars, ahí de las trilogías como que van cambiando mucho la concepción, porque usted puso de ejemplo la nueva, pero Sí. si recuerda la trilogía precuela, desde ahí nos cambió por completo el contexto de la fuerza, porque originalmente la presenta Yoda como algo mágico, algo casi como si fuese un dios que está uniendo todo. Y Ajá. en la de las precuelas ya nos lo viene a cambiar de que ahora las midichlorias es algo Los científico. midichlorianos, exactamente. Sí, sí, o sea, de hecho sí, tienes razón. O sea, de hecho serían 3 generaciones diferentes, ¿no? O sea, de hecho, así como a regañadientes, como que los clásicos, pues, o sea, de algunos todavía aceptaron mucho las precuelas, ¿no? Pero muchos también se perdieron. Dijeron, no, pues es que algo que quiso hacer la nueva trilogía fue recuperar lo mágico, ¿no? O sea, también fue algo híbrido, ¿no? Pero pues bueno, pero cambiaron otras cosas, ¿no? Destruyeron a Luke Skywalker, ¿no? Pero, o sea, de alguna manera, sí, o sea, confrontas generaciones, sí, claro, claro, porque bueno, en el discurso de los midichlorianos se buscaba mucho el discurso de la ciencia, ya no de la magia, ¿no? Que es así como que, ya todo tiene una justificación científica, ¿no? Y dices, pues no. A ver, Bruno Miranda. Ah, sí, bueno, es que yo quería pues, seguir con lo de Star Wars y se me hizo algo chistoso como al principio las precuelas no eran tan bien aceptadas, pero luego cuando salió la última trilogía, como que fue siendo más aceptada, o sea, como que fue, no sé si se dieron cuenta que realmente no eran tan malas o que comparadas con las nuevas pueden ser pues, más aceptadas por los fans antiguos, por así decirlo. Claro, sí, porque al menos las precuelas fueron hechas por su creador, ¿no? Entonces, y en estas, pues, si algo hicieron las últimas películas es que todo lo que se había logrado en la trilogía original, pues ahí sí se echó a perder, ¿no? Porque dices, no, o sea, no importa que Luke Pero cada Skywalker, quien lo interpreta diferente, porque yo creo que así como para algunos es malo algo, o algo no es del todo así como que chido o padre, para otros es lo mejor, ¿no? O sea, quedan siempre en gustos de películas o musicales o así, siempre, pues ahora sí que en gustos se rompen géneros, ¿no? pues es que ahí precisamente diste al clavo con algo, ¿no? Las posturas, ¿no? O sea, cada quien lo interpreta a su manera, ¿no? O sea, depende qué generación estés o qué punto de vista tengas, ¿no? Porque a veces no puedo obedecer nada más a la generación. O sea, hay gente que se va a quedar con una trilogía, ¿no? O se va a quedar con todas, o se va a quedar con algunas, ¿no? Así como de alguna manera, a veces pasaba con los textos clásicos, ¿no? De hecho, tengo entendido que creo que al Quijote de la Mancha lo mataron precisamente porque ya habían plagios por ahí que estaban escribiendo sobre el Quijote, ¿no? Otras historias, ¿no? Entonces, pues el autor pues le dio crank, ¿no?
Entonces, en ese sentido, a veces pasa, ¿no? A veces puede pasar, ¿no? Que dices, las historias, ¿no? Dices, rebasan al autor porque se mezclan mucho con lo inconsciente, ¿no? Por ejemplo, en la película de Misery, ¿no? Una fanática de un autor, ¿no? Secuestra al autor para que siga escribiendo de un tema que él ya no quería seguir escribiendo, ¿no? Y así pasaría, ¿no? O sea, muchos se enojaron primero con George Lucas, luego algunos los perdonaron, otros los siguen odiando. No importa, o sea, son interpretaciones, ¿no? Y precisamente lo que entendemos aquí es que tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un buen ejemplo de diálogo, ¿no? Sobre un tema, ¿no? Y es así donde estamos aquí aplicando la dimensión hermenéutica, ¿no? Pero bueno, qué interesante que veo que pega el tema, ¿no? De Star Wars. Y bueno, pues ya vamos a cerrar con la parte pragmática, que bueno, la pragmática en realidad, pues es una línea de estudio norteamericana. Comienza con Peirce y con William James se enarbola, ¿no? Tiene que ver con un pensamiento cognitivo, en cómo una idea se va construyendo a partir de la posibilidad en que, por ejemplo, las hipótesis, ¿no? Por ejemplo, la filosofía norteamericana tiende mucho a reflexionar la pragmática porque así autores como Mikio Kato, Bill Nye, Neil deGrasse Tyson, lo que apoyan es mucho el discurso de la ciencia por la ciencia, ¿no? En tener nuevas ideas, ¿no? Pero esto viene desde el siglo XIX con Peirce, ¿no? Desde esta corriente filosófica que desde posturas de análisis psicológico y cognitivo fueron a lo comunicativo y que trasciende como una corriente de pensamiento muy influyente para el siglo XX. Y por ejemplo, pues bueno, se mezcla mucho lo que sería la dimensión de las creencias con la acción, ¿no? Vemos como paralelismos aquí como con la hermenéutica, pero la diferencia aquí va a ser aquí ya no voy a interpretar, sino voy a tratar de transformar las cosas, ¿no? William James es el que populariza el término y pues bueno, no importa por ejemplo, él decía, no importa si hablamos de que hay alma o no, ¿no? Lo importante es que existe la mente, ¿no? Y la mente es lo que nos permite dimensionar cosas, ¿no? Entonces, no importa si la psicología estudia el alma o la psique, lo importante es que hay un objeto de estudio. Entonces, ahí ese es el pensamiento pragmático, ¿no? Como lo vemos mucho como utilitario, pero nos permite dimensionar para qué me sirve lo que estoy aprendiendo, a dónde lo aplico, ¿no? Y por ejemplo, aquí luego hay mucha reflexión sobre qué tanta voluntad tiene el sujeto, ¿no? Respecto a su entorno, ¿no? Por ejemplo, un drogadicto, ¿no? Que, por ejemplo, tiene un problema de adicción, lo llevan a una granja para rehabilitarse, ¿no? Supuestamente se rehabilita, regresa a su mismo entorno y vuelve a caer en las drogas, precisamente porque, bueno, quizá ahí la fuerza de voluntad no es tan grande, ¿no? Entonces ahí depende más la adaptación del sujeto al entorno. Entonces, pues bueno, la definición filosófica pragmática, pues bueno, es una postura ecléctica que va en función de la práctica, ¿no? A veces confronta cómo los pensamientos eh, enfrentan sus consecuencias, ¿no? Y hay una diversidad de posturas de un tema como en lo actual, ¿no? Así como ahorita que hablábamos del Star Wars, me imagino todos los temas pues tienen diversas interpretaciones, pero sobre todo la aplicación de cada uno de estos temas, pues bueno, se unifica en la práctica de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, aquí voy a adelantar un poquito, ¿no? Que es un poco de lo que habla Bouchot, ¿no? Que es lo literal y lo alegórico. Que por ejemplo aquí tenemos representaciones, ¿no? Pero tenemos una idea aquí construida alegóricamente, ¿no? O sea, si dejamos, si tomáramos literalmente el cuadro que observamos en pantalla, pues diríamos, vemos papeles, ¿no? Y líneas, ¿no? Y lo alegórico sería ver un foco, ¿no? Ver colores, ¿no? Entonces, eso es, ¿qué estamos interpretando? ¿Lo literal o lo que retóricamente implica, ¿no? Entonces aquí lo unívoco, lo equívoco y lo analógico en la pragmática también tiene una condición entre
lo deductivo, lo hipotético y lo inductivo, ¿no? Entonces, obviamente Bouchot va a apostar mucho dentro de lo que sería lo analógico también en la pragmática para construir un puente, ¿no? Y este tema de la verdad es no realmente solamente significar literalmente qué es lo que pasa en ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ontología y verdad, ¿no? O sea, existieron ellos, ¿no? O sea, Sócrates, Jesucristo, un extraterrestre, Juan Diego, ¿no? El cura Hidalgo lo pongo por que, bueno, el icono ahí está quedado en duda, ¿no? Visualmente, ¿no? O importa el texto y la verdad sobre ellos, ¿no? O sea, hay que reflexionar un poco, ¿no? Sobre qué es lo que hacen estos signos sobre la gente, ¿no? O sea, no importa, hay un momento en que a lo mejor no importa la construcción fidedigna del dato positivista, ¿no? Decir, sí, aquí existió, aquí está, se asentó, sino que se dimensiona más la verdad sobre un texto, ¿no? Sobre la construcción de una idea sobre ellos, ¿no? Entonces, aquí cierro con esta dimensión que dice Bouchot, ¿no? La imagen tiende a la univocidad, pero nunca la alcanza, es analógica. La metáfora tiende a la equivocidad, pero nunca incurre en ella, es analógica también. Y el diagrama es el más analógico, pues oscila entre una fórmula algebraica y una metáfora afortunada, ¿no? Que es, por ejemplo, si vemos, por ejemplo, una fotografía, tratamos de entender que, pues bueno, significa, por ejemplo, un árbol, si lo estoy viendo, ¿no? Y ¿alguien iba a comentar algo? No, creo que están escribiendo sus nombres. Ah, ok. Ah, perfecto. Sí. Entonces, la imagen, si vemos una fotografía, pues por ejemplo nos evoca un significado determinado, pero eso puede ser la posibilidad de muchas X cosas, ¿no? Entonces dices, ¿qué tal si fue truqueada la fotografía, ¿no? Y a lo mejor puede alcanzar un carácter equívoco, ¿no? Las metáforas, ¿no? Por ejemplo, si yo escribo una metáfora, ¿no? Un poema, pues puede significar muchas cosas, ¿no? Pero el diagrama, cuando yo más o menos estoy haciendo diagramas, ¿no? Semióticos o analíticos, me ayuda mucho a que pueden ser interpretables, pero también tienen cierto límite, ¿no? Hasta aquí es como se construye el pensamiento de quien lo escribió, ¿no? Perdón, profesor, creo que Ruth Gómez quiere participar. Adelante. No, no, profesor, lo que pasa es que por alguna razón, bueno, eso fue hace mucho tiempo, hace mucho rato que hablaba precisamente de la metafísica como ejemplo de expresión y yo lo había entendido de diferente manera y me ayudó mucho lo que usted expresó, pero no, ya eso fue hace un rato y ahorita estaba moviéndole a la computadora para anotar mi nombre y levanté la manita. Discúlpeme la interrupción. No te preocupes, Ruth. Y bueno, pues vamos cerrando ya la sesión. Digo, es una sesión pesada porque, bueno, es un tema muy denso. Cuando lean el texto de Bouchot es muy denso. O sea, la verdad es que es donde luego no entiendo cómo quedó así el plan de estudios, pero bueno, son temas muy, muy, muy pesados, ¿no? Pero bueno, hablar de hermenéutica implica tener una postura determinada sobre la interpretación. Dentro del aspecto cualitativo y metodológico incide en plantear una subclasificación del tipo de reflexión interpretativa que se hace. O sea, es lo que estamos hablando, una investigación cualitativa, pues bueno, implica una tradición de pensamiento, ¿no? Pero bueno, hay muchas hermenéuticas, ¿no? Hay muchas hermenéuticas, hay hermenéutica freudiana, hermenéutica romántica, o si vamos con los términos de Bouchet, hermenéuticas unívocas, analógicas, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que ponerle el apellido cuando hablemos de hermenéutica, ¿no? Entonces ahí es precisamente darle el apellido, ¿no? Para Bouchot será muy importante la reflexión entre lo unívoco, lo equívoco y lo analógico, o sea, sobre lo general, lo posible o lo particular. Si el texto es la unidad básica de estudio en la hermenéutica, Bouchot propone dimensionar el estudio del caso analógico para centrar la discusión de la interpretación. Muchas veces se ven, por ejemplo, las pinturas como si fueran un texto, una película como si fuera un texto, entonces de alguna manera también puede haber una conducción analógica, ¿no? O metafórica de esta dimensión. En el aspecto pragmático también se ubican elementos cualitativos, de allí se desprende
de mejor manera la aplicación de cualquier análisis en función, no de lo que significa una cosa, sino lo que hace, ¿no? O sea, Profesor, sí, adelante. perdón por interrumpir, es que ahorita que dijo de la hermenéutica dependiendo de que, cómo lo vea también el pensador, en la lectura que dejó también, creo que era complementaria la ley, no sé, de esta chica que hizo, creo que sí es chica, de la Facultad de Filosofía y Letras, creo que es. Ajá. Ella retoma pues a lo como de Hegeliano, lo de Hegeliano, Ah, ok, heideggeriano, sí. de Heidegger, ajá, y también lo de, bueno, a Freud, a Heidegger y ay, me falta uno, pero Gadamer, ¿no? Rick, También. no sé Ah, qué, Ricoeur, por Ricoeur. ajá, a Riquel también, y ella, a mí me pareció muy divertida esa lectura, o sea, al principio así como, ¿qué es esto? Pero muy divertida porque básicamente contesta que entra en todas las disciplinas por configuración, especificidad, historia, por procedencia, por estructura, o sea, y que finalmente nosotros la podemos usar como un conector hacia algo que queramos darle una connotación, o sea, con el contexto. Claro, o sea, ahí lo importante es que pues, este es un buen ejemplo porque, bueno, es finalmente un modelo de reflexión ecléctica, pero sobre todo se va mucho a lo contemporáneo, ¿no? A la desacralización de los elementos del texto, pero Sí, sobre es lo todo, que me pareció agradable, ¿no? Que retomara desde los orígenes, como lo decía usted, desde de lo religioso hasta con Freud también que lo mete y sobre todo en la actualidad cuando da el ejemplo de que yo puedo explicar qué es el lenguaje, pero necesito la estructura, no sé qué, la lingüística y todo lo demás también. claro. O sea, ella sola se adapta a las demás corrientes que precedieron. Claro, o sea, aquí lo importante es que como estudiantes ustedes de lenguaje, pues ven una vinculación que se conecta con el análisis de los signos lingüísticos, pero también con la interpretación del texto hermenéutico en cómo qué nos puede dar de significado eso, ¿no? Y esa es una reflexión entre la metafísica, ¿no? Porque dices, pues bueno, cómo el texto no solamente significa algo para sí, sino para el otro, ¿no? O sea, para cómo está dimensionado, cómo está interpretado por una cultura y cómo la cultura más o menos va ubicando esta serie de elementos en función de una ideología, de una cultura, de una cosmovisión. Y eso, y en eso se conecta, ¿no? En cambio, por ejemplo, pues la dimensión pragmática es más como de construir, ¿no? O sea, a lo mejor yo ya leí el texto y ahora pues voy a construir un libro con ello, ¿no? Y voy a construir una nueva idea, ¿no? Con ello, ¿no? Es como hacia el futuro, mientras que la hermenéutica va mucho más como al pasado, ¿no? O sea, si retomo lo analógico, eh, se va mucho al pasado, ¿no? Lo inductivo, ¿no? Mientras que la pragmática se va sobre lo posible, ¿no? O sea, puede ir a cualquier tiempo, ¿no? Pero muchas veces cuando se consumen textos, pues bueno, estoy pensando como en lo más factible, ¿no? Hacia el futuro. Y qué bueno que te hayas metido este texto, porque bueno, eso es una visión donde tenemos que poner luego los apellidos a cada área, ¿no? Gracias, gracias. Pues bueno, finalmente, Bouchot, pues reflexiona mucho sobre, pero esto quizá lo vean mucho más detallado en teorías de la significación en 2 semestres más, pero pues bueno, tenemos una relación profunda con el lenguaje, ¿no? Ahorita es lo que ya expliqué, ¿no? Porque pues bueno, todo esto complementa todo lo que es la comunicación humana, ¿no? Por un lado vemos la intención del autor para darnos un mensaje y por otro la capacidad del receptor para significar un contenido posible, ¿no? O sea, aquí están las fuentes de los textos que están en plataforma. Estos están recomendados, Mauricio Ferraris, Fernández del Valle, ¿no? Significación, sentido del pragmatismo norteamericano. El de Martin Heidegger, pues en algún momento sí, espero que lleguen a leer en algún momento este texto de Ser y Tiempo, que habla del Dasein y la existencia misma, bla, bla, bla.
Estos textos son de metodología, ¿no? Que es de Orozco Gómez y de Olabuenaga, que es lo que habla la división entre positivismo, realismo crítico, hermenéutica y asociacionismo. De Paul Ricoeur, pues bueno, este texto se ve en tercer semestre, ¿no? Que es de teoría de la interpretación. Y bueno, pues ya con esto voy cerrando ya la sesión, ¿no? Entonces, pues bueno, de alguna manera, pues bueno, ya estamos aquí sobre tiempo, ¿no? Déjenme un poquito, entonces, pues bueno, ya con esto, entonces terminamos y pues bueno, me gustó mucho la participación que tuvieron el día de hoy, que fueron interrumpiendo, así no están cansados de estar aquí, de algún modo estar hablando y hablando. Y pues bueno, de todas maneras, pues ya la siguiente sesión vamos a ver un poco lo que sería la relación de cultura, ideología y mitología, a revisar lo que es el texto de Roland Barthes, el texto de López Austin y de Bolívar Echeverría, en función de estos tres conceptos, ¿no? Mitología, cultura e ideología, que pues bueno, se presta más a tipo de estudio antropológico y de ciencias sociales. Pero pues bueno, de alguna manera pues ya esta sesión maratónica, pues bueno, les agradezco mucho a todos sus... Profesor, perdón, Sí, adelante, adelante. te quería preguntar algo sobre la tarea. Sí, adelante. Bueno, en las indicaciones decía que también podíamos meter información de otras fuentes de consulta. Ah, claro, claro. O sea, si ustedes recuerdan que, bueno, el SUA, el Sistema de Universidad Abierta, está vinculado para el estudiante que es autodidacta, ¿no? O sea, no dependen tanto de que nosotros les demos Gerber, ¿no? Así como, entonces en ese sentido es importante que si encuentran fuentes fidedignas, así como por ejemplo en Google Books o en alguna otra fuente, son libres de usarlo y pues bueno, ahí conviene mucho sobre todo el aterrizaje a los temas que nos están demandando, ¿no? Entonces en ese sentido, lo importante es que sí de alguna manera primero revisen los textos que están sugeridos y ya si encuentran otra bibliografía aparte, pues bueno, ya interpelen, ¿no? Precisamente, no, pues ¿sabe qué, profesor? Yo encontré un texto mejor. Eso a veces enriquece la clase, enriquece para mí, para futuros cursos, incluso a lo mejor encontrar un mejor texto en la bibliografía por lo que ustedes demandan, ¿no? Y pues adelante. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más por ahí? Bueno, pues pues les agradezco mucho, ya estoy casi sobre el tiempo, perdón por irme con más tiempo de lo necesario, pero bueno, creo que el tema era amplio y pues bueno, para que se fueran con una idea, ¿no? De lo que es hermenéutica y pragmática. Creo que se fueron más con la idea de hermenéutica, ¿no? Que es quizá el tema a lo mejor más complicado para dar en este semestre y para alumnos de primer semestre, ¿no? Pero bueno, pues les agradezco mucho a todos ustedes. De todas maneras, les agradezco, pues bueno, su participación. Estamos aquí conectándonos en 15 días para el siguiente tema y pues muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Compañeros. Luego, gracias. Bye. Profe, perdón, disculpe, ¿sigue ahí todavía? No. Sí, dame chance tantito y entre que Sí, termine la grabación. sí.